Vamos a transmitir en este video la parashá número 28. Parashá número 28, parashá Metzorah. Le damos los saludos a todas las personas que no se conectan con nosotros, aunque esto sea un video, lo vamos a transmitir como si fuera lo vamos a publicar, a subir a Facebook, y también lo vamos a poner en forma de transmisión de grupo para que tenga la semana entera la transmisión. Parashá Metzorah, parashá 28 Metzorah 2019. Comenzamos, está comprendida de Vayikra 14:1 hasta el 15:33. Específicamente un capítulo y medio o 2 capítulos. 14 completo y casi el 15 completo, no sé si es el final del 15. Vayikra 14:1 hasta el 15:33. Habló Yahweh a Moshe diciendo: Daidaber Yahweh el Moshe lemor. Esta será la ley tocante al Metzorah, o sea, el leproso, lo que traducen como el leproso, en el día de su purificación, cuando será llevado al Cohen. Sot tiet torat ha-Metzorah beyom tahorato behuva el ha-Cohen. Metzorah mem sadet resh ain. Metzorah significa en el hebreo de nuestros padres, mira ese ojo que está ahí, que la ain, la sangre, esta men que está aquí, de la persona, esa resh que está aquí, afligida, de a este hombre que está aquí como esperando, como sentado, como hincado, que es la sadet, que también significa aflicción. Mira la sangre de la persona afligida, mira el desorden, mem significa desorden también, de la persona afligida, mira el pueblo de la persona afligida, etcétera, etcétera. También significa mira la purificación de la persona afligida. Una persona con Metzorah tiene que esperar una purificación para ser sanado. Todos estamos esperando, que estamos afectados, todos somos Metzorot en alguna forma. Tenemos el Yetzer Hara y todos tenemos que ser purificados, porque nos esparcirán sobre nosotros agua limpia. Ezequiel 36 del 25 en adelante. Y seréis limpiados de vuestras impurezas y de vuestras inmundicias, dice, y de vuestros ídolos. Viene de la raíz Zara, H6879, Zade Resh Aim, que en el Strong quiere decir azotar, ser atacado por lepra, dice la traducción Strong, lepra o leproso, eso es lo que traduce. En el hebreo de nuestros padres, la sadet es un hombre afligido, un hombre esperando o una espera. La resh se puede decir como persona o como cabeza o como principal, pero como en este caso va a ser persona. Y la ain es como mirar o revelación. Literalmente significa mira a la persona afligida. O sea, una persona afectada de Zara tiene una aflicción, un azote, una aflicción. Antes de venir a Yahushua no había ningún caso de Zara en la historia de Israel que haya podido cumplir este mandamiento de la Torá en cuanto a mostrarse ante el Cohen y presentar ofrendas
de haber sido sanado, excepto en el caso de Miriam, la hermana de Moshe, perdón. Ella fue golpeada con esta plaga y seguramente cumplió con este mandamiento. Podemos verlo en Número Bemidbar 12. Naamán, el siervo sirio, fue limpiado de su zarat cuando se sumergió en el río Jardén por mandato del profeta Elisha. Pero como él no era israelita, no fue aplicado sobre él el mandamiento de ir al Cohen y presentar ofrendas. Entonces, ¿por qué la Torá ha dado estas instrucciones si no han sido necesarias a lo largo de la historia de Israel? Como una persona con una respuesta a esta inquietud, surgió la idea de que cuando venga Mashiach, una de las cosas que él hará es limpiar al hombre del zarat. Esa era una de las señales de que el verdadero Mashiach, del verdadero Mashiach. Por esto dice en Lucas 7, 18 al 23, entonces los talmidim de Yohanan les informaron de todas estas cosas. Y llamando Yohanan a dos de sus talmidim, los envió al Adón diciendo, ¿eres tú el que ha de venir? En el Mateo 100 dice, ¿eres tú el Mashiach ben Yosef? ¿O tenemos que esperar al ben David? Así dice. Pero aquí dice, ¿eres tú el que había de venir? O sea, ¿eres tú el que viene a limpiar? O sea, él sabía lo que tenía Yohanan en la cabeza, por eso le responde lo que era relativo a su primera aparición, de lo que los profetas decían y de lo que los Jajamín habían escrito, de el Mashiach ben Yosef, el Mesías sufriente, o el Shiloh. Shiloh es la faceta de purificación, de vendar, de limpiar, de purificar. Por eso hay un estanque llamado el Shiloh, el enviado, que era para pureza, por purificación. Entonces llegaron a él y dijeron, Yohanan Hamatbil nos ha enviado, o como lo dice la Reina Valera, Juan el Bautista, dice la Reina Valera, Yohanan Hamatbil nos ha enviado a ti diciendo, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el Mashiach ben Yosef, el Mashiach Shiloh, o esperamos al ben David, a otro? En esa misma hora curó a muchos de muchas enfermedades y aflicciones y malos ruajim, espíritus, y muchos ciegos le dio vista. Ya usted sabe que aquí hay algo también analógico, porque las personas que tienen enfermedades, estamos hablando de todo el mundo, todo aquel padece una enfermedad por el pecado. Aflicciones también tiene. Malos ruajim quiere decir su actitud. Y muchos ciegos quieren decir que no podían ver Torah, no tenían vista para poder ver la revelación. Él abre la revelación también. Y respondiendo él les dijo, id y contad a Yohanan que habéis visto y oído, los ciegos reciben las vistas. ¿Cómo? Los ciegos literales reciben vista, pero los ciegos también, que no pueden ver a la Torá, y eres la Torá viviente, o sea, la Torá, reciben la visión por medio del Ruach del Mashiach. Los cojos andan, los que no podían andar bien en Torá, pueden andar libremente en la Torá. No tienen ningún impedimento de caminar en la Torá. Los leprosos quedan limpios, quiere decir, los que tenían la afección del Yeseara quedarán limpios cuando él venga. Y en ese momento los leprosos era un símbolo de que cuando él viniera, cuando él volviera, ya quedaría limpio el Yeseara, y literalmente los Metzorá quedan limpios. Y le quiso decir eso, oye, soy Mashiach. Los sordos oyen
los muertos son resucitados, o sea, los que no tienen Torah alguna, van a despertar a la Torah, y los pobres, los que están muy carentes de Torah, solamente tienen una cosita. Se les anuncia la buena ¿qué? Noticia. Entonces también tiene un mensaje de profundidad de que esos pobres no solamente pobres por comida o por dinero o por riqueza, sino pobre en revelación. Y dichoso es el que no se escandalice de mí. Dichoso aquel que porque haya pasado esto no se escandalice de él. Dichoso aquel que en este momento que el Mashiach está viniendo de nuevo en esa misma forma, que los sordos están escuchando que la Torah, que los ciegos están viendo la revelación de la Torah, que los que no caminaban bien por algún impedimento en Torah fueron y libremente le quitó el ruaj, el impedimento para poder caminar bien. Él está diciendo, bendito aquellos y dichosos que en este tiempo nadie se escandaliza también, porque es un mensaje también para nosotros, todo lo que le dijo a Yohanan. Dichoso aquellos que no se escandalizan por lo que está sucediendo ahora, sino que están viendo lo que está pasando. Shiloh está todavía en los últimos tiempos limpiando hasta que venga Ben David. La expresión el que viene es una expresión profética meshihit o mesiánica. Mashiach es el que viene, en hebreo Habá. La respuesta que Yahushua le da a los talmidim de Yohanan Hamatville nos dice que el hecho de que los Mesorá son limpiados es una de las señales que el pueblo esperaba, o sea, el Peshat, para saber quién era el verdadero Mashiach. Y podemos verlo más en profundidad en Yeshayahu 29:18, en Yeshayahu 35, 5 al 6. En Matthew 8, 3, 4 nos dice, y extendió la mano, lo tocó diciendo, quiero. ¿Quién es que dice que quiere limpiarte? Usted le pregunta, Abba, Mashiach, si quieres, puede limpiarme. ¿Y qué él dice siempre? Quiero. Siempre él quiere limpiarte. No hay un momento, ahora no quiere limpiar del Hametz. Una limpieza profunda porque se aproxima Pesach. Quiero. Sé limpio. El que a mí viene, yo no lo echo fuera, dice. Y al instante quedó limpio de su Sará. Entonces Yahushua le dice, mira, no se lo digas a nadie, sino ve y muéstrate a los Kohanim y presenta la ofrenda que ordenó Moshe. ¿Cómo? Apegado a la Torah siempre. O sea, antes de anunciar y publicarlo a todo, haz todo lo que Moshe dijo, para que le sirva de testimonio a quién. ¿A quiénes son ellos? A los Kohanim. ¿De quién llegó? ¿Cuál es el testimonio que los Kohanim iban a recibir? El testimonio de que Mashiach ya vino. Shiloh, el que limpia. Por medio de esta señal, todos los Kohanim en el templo podían saber que Mashiach ya ha venido, ya estaba presente. Seguramente esta es una de las razones por la que muchos de los Kohanim luego creyeron en Yahushua, como dice Hechos 6:7, y la palabra de Elohim crecía y el número de los discípulos
se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los Kohanim obedecían a la emuná. (14:3) Saldrá el Cohen fuera del campamento y verá el Cohen, y he aquí que está curada la llaga de la lepra del leproso, del Metzorá. Aquí vemos que aparece la palabra sanado en relación con la plaga del Tzara. Como hemos dicho antes, las escrituras hablan más de ser limpiado de esta plaga que de ser sanado. Pero este texto nos muestra que es obvio que hace falta un acto de sanidad para que una persona pueda ser limpiada de esta plaga. 14:4 Y ordenará el Cohen que se tomen para aquel que se va a purificar 2 pajaritos puros, sanos, y madera de cedro, y lana, carmesí e hisopo. Las escrituras nos enseñan que las aves representan al hombre. Una de estas 2 aves morirá y la otra será soltada libre. Esto puede representar 2 cosas. En primer lugar, representa al que tenía la plaga de Tzara y que estaba como muerto sin poder tener relación con nadie y expulsado fuera del campamento de Israel. Así el ave que tiene que morir simboliza la muerte del Metzorá. El ave viva que es soltada representa al Metzorá que ahora es liberado de esta plaga mortal que le ataba. En segundo lugar, ante todo, las 2 aves representan a Mashiach, y específicamente su muerte y su resurrección. El ave que muere anuncia la muerte del Mashiach, y el ave que es soltada anuncia la resurrección del Mashiach. Pero usted sabe que esas avecillas, ¿qué son? Son palomas. Usted se va a dar cuenta. Todo el proceso o todo el trayecto de la purificación de Tzara está relacionado con Mashiach. Por eso podemos encontrar en este contexto también un trozo de madera que indica que la muerte del Mashiach tiene que ocurrir sobre un madero. Como aquí se usa madera de cedro, es posible que el palo horizontal donde fue colgado Yahushua haya sido un cedro. ¿Cómo? Que el palo horizontal, y usted sabe que abunda mucho en Israel los cedros, aunque se habla de los cedros del Líbano, que también pertenecía a Israel, era la parte norte de Israel, donde estaban las tribus perdidas, más allá. Y esos son los límites que se dan para Israel. En Bemidbar 19, el cedro, el hisopo y la lana carmesí también está mencionado como medios de purificación por medio de las ascuas de la vaca roja, que vendrá una parashá llamada para Adumá Hukat 39, que habla de la vaca roja. Como dice el Pasuk 6, el Cohen tomará la madera de cedro e hisopo y lana carmesí y los echará en medio del fuego en el que arde la novilla, o sea, la vaca. El cedro es uno de los árboles más altos. La madera de cedro fue la madera más cara y es la más cara y apreciada. Podemos verlo en 2 de Samuel 7, 2 y verso 7, y 1 de Reyes 6, 9 y verso 18. La lana carmesí simboliza la sangre y la boda, el ministerio de la Kehuná o el sacerdocio. La lana viene de la oveja y fue teñida de un color rojo. Esto nos muestra también de la muerte del Mashiach. El Mashiach está representado por el hilo rojo que atraviesa toda la escritura. Podemos verlo en Yahushua, Josué 2:18 y verso 21. Recuérdense la historia de Rahá, la que era ramera, porque yo no le digo Rahá la ramera, sino la que fue.
¿Por qué siempre tiene que haber una ex-ramera? Porque el Mashiach, la prostitución, la cambia. Si tus pecados fueran... Ramera es como la cúspide de los pecados. Dice, si tus pecados fueran como la lana, como roja, como el rojo carmesí, perdón, como lana blanca, la limpiará. O sea, se vuelve en kedusha, de kedesha a kedusha. Mientras que el cedro es uno de los árboles más altos, el hisopo es una de las plantas más bajitas. Es como un arbusto. Una planta de hisopo se parece al algodón y fue usado para absorber líquidos. Con el hisopo pudieron pintar los dos postes y el dintel de las casas del Misraim, de Egipto, y también salpicar agua y sangre sobre el pueblo en el desierto. Podemos ver esto en Shemot 12:22 y Hebreos 9:19. El hisopo es mencionado por primera vez en relación con la redención en Misraim por medio de la sangre del cordero. También está incluido en la ceremonia de purificación por medio de las ascuas o la agua de purificadoras producida por medio de las ascuas de la vaca roja. Como dice el Números 19:18, una persona limpia tomará hisopo y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles y sobre todas las personas que estuvieron allí y sobre aquel que tocó hueso o al muerto o al que moría por causas naturales o la tumba. ¿Cómo? O la tumba. En el Tejilín 51:7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. No cabe duda de que la purificación de la plaga del Sará es la base de la tefilá del rey David en este Tejilín. Después de su pecado con la mujer de Urías, él pide ser purificado con hisopo y así ser libre del Sará, del pecado, ser más blanco que la nieve. O sea, ¿de a qué se está relacionando el Sará? Con esa aflicción. Usted tiene que sentir que hay aflicción si tienen pecado. Ser más blanco que la nieve aplica tener un estado de pureza superior al que tiene un hombre que está cubierto enteramente con plaga del Sará, de manera que se ha vuelto totalmente blanco, como dicen Vayikra 13:13. Entonces el Cohen mirará, he aquí, si la lepra ha cubierto todo el cuerpo, le declarará limpio al que tenía la afección y se ha vuelto toda blanca y él es limpio. En Yohanan 19:29 dice: había allí una vasija llena de vinagre. Colocaron pues una esponja empapada de vinagre en una rama de ¿qué? De hisopo y se la acercaron a la boca. Muy significativo que el hisopo vuelva a la escena de las escrituras en relación con la muerte del Mashiach, en relación con la muerte de Yoshua. Esto nos muestra que la muerte del Mashiach está relacionada con el acto de purificación del Saraj. 14:5. Entonces, y ordenará al Cohen degollar uno de los pajaritos en una vasija de barro con agua de manantial. ¿Con agua de dónde? De una fuente. ¿Cómo se le llama el agua de manantial? Ma'in Haim. Ma'in Haim, agua viva. Bien, Ma'in, agua, Haim, y es con una IM, no hablando de que son muchas aguas, sino de una gran agua de purificación. Un agua que venga del subsuelo, sin bomba y sin nada, es una Ma'in Haim.
La vasija de barro representa el cuerpo humano que fue sacado de la tierra. Podemos ver en 2 de Corintios 4:7. El agua corriente puede representar la Torá, el Ruach HaKodesh, Maim Haim. El agua también podría simbolizar la muerte. Podemos verlo en 2 de Samuel 14:14 y Juan 19:34. Yohanan 19:34. 14:6. En cuanto al pajarito vivo, lo tomará juntamente con la madera de cedro y la lana carmesí y el hisopo, y mojándolos juntamente con el pajarito vivo en la sangre del pajarito degollado sobre el agua del manantial. ¿Qué simbolismo es? El pajarito degollado es marcado con la sangre. El pajarito vivo es marcado con la sangre del pajarito degollado. Y conjuntamente con ¿qué? Con hisopo, carmesí, lana y el palito de cedro. Con la madera de cedro. ¿Qué cosa, Y no pueden ver al Mashiach en la Torah, porque eso está histórico es. La avecilla viva que está juntada con la madera de cedro alegoriza al Mesías que fue colgado sobre la madera para así limpiar al hombre del zarat del pecado. La avecilla viva es sumergida en la sangre de la ave muerta. Esto alegoriza al momento de la muerte de Yahushua. El ave viva no es dejada en la sangre en el agua hasta que muera, sino es sacada de allí. Esto alegoriza la muerte y la resurrección del Mashiach. Las dos aves también podrían ser un remez, una alegoría de las dos inclinaciones dentro del hombre, el Yesé Hará y el Yesé Hatov. El Yesé Hará tiene que morir, el Yesé Hatov tiene que menguar el Yesé Hará y crecer el Yesé Hatov. Esto también es un resultado de la obra redentora de Yahushua HaMashiach. 14:7. Aspejará sobre aquel que se va a purificar de la Sará 7 veces, purificándole así, y soltará el pajarito vivo sobre la faz del campo. El ave soltada alude a la libertad del que es purificado y también de la vida de resurrección del hombre, cuando finalmente será librado del pecado y de la muerte. Esto también es un resultado de la muerte y la resurrección del Mashiach Yahushua. 14:8. Y aquel que se purifica lavará su vestido, rasurará todo su pelo. Esto tiene que estar relacionado con, es igual cuando se está iniciando que el sacerdocio, la que es una, se rayan que todo el cabello. Pues aquí el Mesorá está haciendo algo similar. Se rasuraba todo el pelo, se bañaba en agua, quedaba puro, y después de esto podrá entrar en el campamento y habitar fuera de su tienda 7 días. Y habitará fuera de su tienda 7 días. O sea, todavía hay un procedimiento de durar 7 días, aún habiendo rasurado todo su pelo. Esto alude también al mismo inicio de la quejuna. El que es declarado limpio del Zará por el Cohen Gadol debe rasurar todo su pelo y bañarse de rehabilitación de 7 días para poder entrar a su morada. Esto alude al recomenzar o a la renovación de una vida que comienza desde cero con la verajá del Mashiach. Usted errae todo lo viejo que creció en su cuerpo. El pelo significa la extensión usted sabe que por la barba que baja la unción, por el pelo también se echa la unción, aceite de unción. Ahora usted va a ver que el pelo es como una extensión de nuestro ruach en la unción. Usted tiene que quitar la unción vieja que estaba afectada por Mesorá anterior, erradicarla completamente. El que se va a iniciar como Cohen había que limpiarse todo su cabello, ser raspado todo, rasurado completamente, porque iba a comenzar
un cabello consagrado, una vida consagrada, una emanación, para decir emanación, o una unción diferente a la que tenía. Bien, una unción kadosh, apartado, consagrado. Comparación de los 4 reglamentos preliminares de Hechos 15 como proceso o como iniciación, rehabilitación, para que puedan rehabilitarse y para estar en la comunidad de Israel. ¿Qué tuvieron que hacer en Hechos 15? En Hechos 15 tenían que olvidar 4 cosas. Estas 4 cosas quiere decir, es como si fuera lo que hace Israelse el cabello. Olvídate de todo lo que te ungía, de ahogado, todo lo que tenía que ver con comida no permitida, de sangre con relación a hacer comer algo que, sangre y ahogado quiere decir con toda la comida que no es permitida, que no te separa, porque como decíamos en otra parashot, para poder ser separados tenemos que comenzar por donde fuimos aislados. ¿Cómo fuimos aislados? ¿Cómo comenzó el aislamiento del hombre? Con una comida. ¿Se separó de quién? Del Todopoderoso por una comida prohibida. Ahora empezamos a separarnos del mundo por medio y ser separados consagrado al Todopoderoso por medio de ¿qué? De la comida también. Por eso dice ahogado y sangre, que tiene que ver en una expresión hebrea todo lo que te contamina, todo lo que te separa de Elohim, no puede comerlo. Ahora lo que te une a él, cómelo. Y dice idolatría, la unción que tenías antes será erradicada. Ya no es unción de Sheidim, espíritus inmundos. Ahora es la unción de él. Y, ¿qué más? Y de fornicación, de no tener relación ilícita, literalmente. Y también de no tener relación con otra creencia. Porque cada Shabbat, dice Jacob después, es predicado a quién. Va a iniciar tu vida de Cohen como pueblo. Una cosa es Cohen del pueblo y otra cosa es Cohen como pueblo. Cohen como pueblo es que usted es un pueblo diferente, un preciado tesoro, un pueblo adquirido, la luz de las naciones. Entonces usted va a comenzar a ser separado por medio de la Torah. Al final hay una circuncisión, si usted la acepta. 14:9, que es la firma, Y al 7º día se rasurará todo el pelo, así de su cabeza como de la barba, de las cejas, como todo su pelo, todo lo que salía de él, quiere decir la emanación de lo que él salía, ahora va a ser consagrado, va a partir desde cero, de los ojos y todo el pelo que está a la vista rasurará. Este es el simbolismo de eso. Lavará todos sus vestidos, bañará su cuerpo en agua y quedará puro. Y por eso es que tiene que haber una transformación en un abrir y cerrar de ojos al final, para que todo quede consagrado. Es un cuerpo nuevo que nos van a dar, brillante. Esto que era mortal se convertirá a inmortal, y esto que era corruptible se volverá incorruptible. Esto alude a la gran purificación que habrá después de 7 milenios, donde todo será como nuevo, y es por esta razón que todos tendremos el mismo estatus. Rapar todo el pelo del cuerpo alude a un nuevo comenzar. ¿Qué comienza? ¿Usted cree que no le va a salir más cabello? No, le va a salir cabello de nuevo, o sea, un nuevo comenzar. Esto sí es bonito, todo el simbolismo que tiene la Escritura y cómo Él se nos revela en estos días.
Vamos a ver cómo va la transmisión. Bueno, la grabación. Perfecto. (14:10) El día octavo, el día que octavo, tomará 2 corderos sin defecto, una cordera de 1 año sin defecto, una ofrenda vegetal de 3/10 de efa de flor de harina de trigo mezclada con aceite y un log de aceite. La purificación finalmente se llevó a cabo en el octavo que. Esto alude a los 7 milenios, donde hay uno de ellos que es el reinado del Mashiach, donde todavía no son purificados todos los Mesorot. Una parte fue purificada, su pueblo, pero las naciones todavía estaban regidas con vara de hierro. Esto quiere decir que el octavo milenio, cuando él entregue el reinado a su Abba, todos tendremos el mismo estatus. Remes, alegoría. El octavo día anuncia 2 cosas: el día de la resurrección del Mashiach y el día después del Shabbat, o una semana entera, que es la base para la liberación del hombre que ha sido infectado con la zarab del pecado. Secreto: el octavo día también habla del octavo milenio, después de Adán, cuando todos los hombres sobrevivientes que no practicaron la transformación en un abrir y cerrar de ojos, es decir, los que quedaron en condición de Goín, finalmente serán liberados del pecado y tendrán el mismo estatus. Durante el milenio estarán presentes los que sobrevivieron a la última guerra contra Jerusalén. Podemos ver esto en Zacarías 14 y en Revelaciones 19, por si acaso las personas no saben que va a haber un milenio todavía de purificación. Durante el reinado mesiánico habrá 2 clases de hombres: los redimidos, quienes son los que reinan junto con Mashiach dentro de los linderos de Israel. Dentro de esos linderos están los de 30, 60 y 100 por 1. Todo Israel tendrá lo de 30, todo Jerusalén tendrá lo de 60, y dentro de la casa los de 100 por 1. Pero los sobrevivientes, y eso quiere que tengan esa expresión, los sobrevivientes de las naciones, dice muchos profetas. Los sobrevivientes, los que no fueron destruidos con el resplandor de su venida, los que antes habían puesto su emuná en el Mashiach, Yahushua, serán resucitados o transformados para obtener un cuerpo renovados. Ellos son los redimidos que reinarán junto al Mashiach. Ellos participarán de la transformación en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, no todos los hombres serán transformados con su segunda venida del Mashiach. Los que no son exterminados durante el resplandor de su venida tendrán sus cuerpos mortales y vivirán en Shalom bajo el reinado Meshihit, el reinado mesiánico. Ellos son los que las escrituras le llaman los sobrevivientes entre las naciones. Los sobrevivientes. Estos hombres mortales tendrán la oportunidad de pasar al siglo siguiente en el octavo milenio, después de Adán, pero rectificando la Torá. ¿Cómo? En el octavo milenio después de Adán, pero rectificando la Torá. Ellos también serán liberados del pecado que todavía tenían durante el reino Meshihí, que todavía tienen o tendrían durante el reino Meshihí, porque como dice en segunda de Pedro, segunda de Kefa 3:13, pero según sus promesas nosotros esperamos Shamaim renovados y tierra que renovada, en los cuales mora la justicia. O sea, ¿qué es lo que va a haber al final? Al final del final, ¿qué es lo que va a haber? Justicia, porque ya nadie va a ser injusto. Mientras hay pecado es que hay Rahem. No puede haber Rahem si no hubiera pecado. El Rahem vino por el pecado. La misericordia, la piedad, vino ¿por qué?
porque hay pecado. La justicia es para aquel que no se arrepintió de su pecado. Pero también hay justicia para aquellos que ya no van a pecar más. ¿Están viendo? Ya morará la justicia, no va a haber rajen porque ya no va a haber nadie que se incline al mal. Ni nadie que allá hay que perdonarlo de nuevo, no. Ya pasó. La tribulación no se levantará dos veces. Ya no va a haber muerte, ni llanto, ni dolor. Porque las cosas viejas pasaron. He aquí son hechas renovadas. En esos cielos renovados y tierra renovada que vendrá después del reino milenial, Meshihit, mesiánico, solo morará la justicia, solamente la justicia. No hay rajen porque la gente no va a tener que arrepentirse. Nadie va a pecar. Así que el pecado habrá sido totalmente eliminado. El octavo milenio después de Adán, es decir, en la era que vendrá después del reinado Meshihit, no habrá pecado. Y la zara del pecado del hombre será finalmente eliminada. Esto también es un resultado de la muerte y la resurrección del Mashiach Yahushua. 14:11. Y el Cohen que lo purifica hará que el hombre que se está purificando se presente juntamente con aquellas cosas delante de Yahweh en la entrada de la tienda de asignación. Bendito sea. Alegoría. El Cohen es Yahushua al final hará esta función de purificación, presentación delante del Abba. ¿Cómo? La presentación delante del Abba. 14:14. El Cohen tomará la sangre de la ofrenda por la culpa y la pondrá el Cohen sobre el lóbulo de la oreja derecha de aquel que se purifique y sobre el lóbulo del pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. ¿Por qué tiene que haber similitud con la forma en que los Kohanim entraban al ministerio? Drash. Si su oreja escuchó la Lashon Hara, si metió la mano donde no debía, si puso su pie donde no le correspondía, fue golpeado con Sará. Estas son las tres causas. ¿Cómo afectado con Sará? Si escuchó algo en contra de la ordenanza de Yahweh, si metió la mano donde Yahweh no ha ordenado que meta la mano, y si puso el pie o caminó en una Torah que no le correspondía, en un servicio, en una boda, en un caminar donde no le fue indicado por Yahweh en profundidad, también va a ser golpeado de Sará. Por eso su purificación es aplicada sobre estos tres lugares de su cuerpo. Este rito es muy similar al rito de la instalación de los Kohanim en el Mishkan, como dice Shemot 29:20. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el cartílago de la oreja derecha de Aarón, sobre el cartílago de la oreja derecha de sus hijos, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, y rociará el resto de la sangre en el altar por todos los lados. Tanto los Kohanim como el que es purificado del Sará, o sea el Metzorah, es objeto del mismo rito. El consagrado y el que es erradicado de la afección. Por un lado podríamos entenderlo como el que había tenido Sará ahora tiene el derecho para acercarse al Mishkan. En ese sentido se asemeja al ministerio del Cohen, que tiene el derecho de estar cerca de Yahweh. Bendito sea. Secreto. Sin embargo, por otro lado hay algo más profundo aquí. Como el Mashiach está asociado con el hombre Metzorah, o sea, el que absorbe todos los pecados del mundo, se volvió un leproso. Mashiach absorbió la lepra, la zara del mundo.
llamado en el Talmud el estudioso leproso, por los Jajamín de bendita memoria. Todos estos procesos, todo este caminar de purificación del Metzorah está hablando de lo que el Mashiach tenía que pasar para poder entrar a su cabot. Como él no tenía propios pecados, pudo cargar sobre sí el pecado de todo el mundo. De esta manera, la lepra del pecado del hombre fue cargada sobre él, como dice Yeshayahu 53, 4, 6. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores, la aflicción. Con todos nosotros, nosotros le tuvimos por azotado. ¿Cómo se le llama al Tzara? Azote. Por herido, afligido, azadet, que es de un sadik que se afligió. Sadik, por eso el sadik, la palabra justo se escribe con sadet, porque sadik es uno que espera y está afligido. Herido de Elohim y afligido, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo de nuestra shalom cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual, wow, qué unción, cada cual por su camino, pero Yahweh hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Después de la resurrección de Yahushua fue limpiado de la pureza que había obtenido por medio de la Zará del pecado, como dice Zacarías 3, 2 al 5. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Yahushua estaba vestido de ropa sucia, en pie delante del Malach. Oh, un Yahushua que era un Cohen Gadol también, está aquí en Zacarías 3, de 2 al 5. ¿Qué cosa? Que los dos que tienen el nombre Yud, Hei, Va, Shem, Va, Ain, los dos que aparecen en la escritura que tienen ese nombre con esas letras, uno entra al pueblo, a la tierra prometida, y sustituye a Moshe, y el otro es un Cohen Gadol. Entonces no puede ser otro nombre el nombre de Mashiach, Yahushua. Y él delante de pie dice, ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? ¿Quién fue que salió del Abba, que es el fuego, y vino de allá desprendido del fuego del Abba que nadie puede resistir? Dice, ¿qué dice también del Abba? ¿Qué dice? ¿La presencia dónde? Hay una palabra específica para él. El lugar donde nadie puede entrar. Shaul dijo varias veces, donde nadie ¿qué? Puede entrar. Solamente uno puede entrar. En Yohanan 1:18 dice, a Elohim nadie lo ha visto jamás. El Yahid, el Ben Yahid, el único hijo que sale del seno del Abba, fue arrebatado de él. Él entregó su hijo. Este lo ha dado a conocer. ¿Cómo se llama? Que habita en luz inaccesible. ¿Qué significa inacceso? Inaccesible. Donde no puede entrar algún ser. Solamente ¿quién? El tizón arrebatado. Ese tizón, lo estaban diciendo para este Cohen que estaba aquí en este tiempo. Yahushua estaba vestido de ropa sucia, dice. Se volvió Metzorah, en pie delante del Malach. Y este habló y dijo a los que estaban delante de él, quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré ropas de gala. Después dijo, que le pongan un gorro limpio, gorro, en la cabeza
naturaleza. O sea que el Cohen no puede venir como las películas sin gorro. Y le vistieron con ropas de gala. Claro que cuando vino como el Ben Adán, ese Ben Adán tomó esta naturaleza sucia. Ropa sucia, naturaleza sucia, Metzorot. Y fue eso. Y él venció esa corrosión, porque no dejará que mi Kodesh, mi Kadosh, llegue a la corrupción, dice el Tejilín. Y el Malach de Yahweh estaba allí. O sea, esto es una figura. La parte divina de Elohim estaba, que es el Ben Elohim, estaba delante de aquel Cohen Gadol en ese tiempo, que está narrando Zacarías 3, 2 al 5, que era Cohen Gadol. Mediante este acto de purificación, Yahushua fue introducido en la Kejuná según el orden del Melech Tzadik. ¿Qué significa ahora tener ropas limpias? Es un Cohen que jamás será sustituido por otro, de una vida indestructible. ¿Qué hacen buscando otro Cohen del linaje de Aarón? ¿Qué hacen buscando otro Cohen de Leví? ¿Qué hacen ungiendo uno para que haga un poder engañoso, haciendo descender fuego del cielo para que crean que es aprobado por Elohim? Es por eso que hay una similitud entre el rito de purificación del Metzorá y la instalación de la Kejuná. ¿Por qué? Porque el que absorbió toda la Metzorot, toda la afección del Sará, fue limpio y fue convertido en un Cohen que es insustituible. Shemot 29:7, Shemot 20:21 está en la referencia. Vayikra 14:14, Vayikra 17, Vayikra 14:17 y verso 18. 14:21, mas si fuere pobre sus recursos, ¿cómo? Aquí contempla al rico y al aní. Aní quiere decir pobre. Mas si fuere pobre, sus recursos no le alcanzaran tanto para tomar un cordero como ofrenda por la culpa y como ofrenda de tenufá para hacer expiación por él, la 10ª parte de un efa de flor de harina de trigo mezclada con aceite para ofrenda. ¿Cómo? La parte 10ª de una flor de harina de trigo mezclada con ¿quién? Con aceite es la ofrenda, la misma que tenía la viuda de Sarepta, la misma cantidad, para poder morir, hacer una torta y morir. Quiere decir que el más pobre puede entregar algo que le dé abundancia toda su vida. ¿Cómo? ¿Qué pasó con la viuda de Sarepta? Le dio a la Kejuná, porque darle a un profeta lo único que tenía para sobrevivir es un acto de emuná, de que Elohim es primero que todo, hasta que tu propia vida. Pero el que, como un mensaje que pusieron que me hizo recordar hoy, me entró ese rúa del Mashiach, me impactó, que dice: el que diera su vida por causa de mí vivirá, pero el que busca su vida la perderá. ¿Y qué sucedió? No le faltó aceite, que quiere decir no le faltó la unción de Elohim, ni le faltó la provisión de su comida. Esto quiere decir con Torah y con unción. A esa era viuda. ¿Y quién es la viuda? Según el Remetz HaRemesim. ¿Quién es la viuda? Jerusalén es la viuda. ¿Quién es la que, porque se le murió el esposo, el marido? Pero resucitó también. ¿Quién es el huérfano?
Efraín. Hay muchas cosas que tenemos que ver en la Torá. Aunque el hombre sea pobre, no hay rebaja en cuanto al animal que tenía que dar como ofrenda por la culpa de Asham. Ofrenda de Asham por culpa. Tanto el rico como el pobre tenían que dar un cordero por la culpa. Esto nos muestra que el precio para liberar al hombre no puede rebajarse. El mismo para el rico como para el pobre. El precio es la muerte del Cordero de Elohim. Por medio de la muerte del Cordero, tanto del rico como del pobre podrán ser libres del pecado y purificados para poder entrar en el Mizkan del Malhut, del reino, y está cerca de Yahweh y servir en la Kehunat del Melech Tzadik, de una vida insustituible. 14:34, cuando hubiera entrado en la tierra de Canaán. ¿De qué? De Canaán, que os daré en posesión, pondré llaga de lepra en algunas casas. Ahora vamos a hablar de las casas de la tierra de vuestra posesión. Esta ley solo se aplica sobre las casas de la tierra de Israel. Bien. Sin embargo, las casas que están en la ciudad de Jerusalén nunca podrán ser declaradas impuras. Además, las casas tenían que ser de una manera especial para que esta ley aplicara sobre ella. Solo las casas que tenían piedra, madera y tierra en las paredes podrían ser declaradas tamé. ¿Cuál es esa tierra? Ese barro. 14:45. Podemos ver en Vallecra 14:45. 14:35. Y vendrá aquel quien fuere de la casa y dará aviso al Cohen diciendo: me parece que hay como una llaga de lepra en mi casa. 14:36. Y ordenará el Cohen que desocupe la casa antes de que del Cohen entre a examinar la llaga, para que no quede impuro todo lo que hubiere en la casa. Y después de esto entrará el Cohen a ver la casa. Mirará la llaga, y si viere que la llaga está en la pared de la casa en forma de depresiones verdosas o rojizas que parecen estar más hundidas que la pared. 38. El Cohen saldrá fuera de la casa hasta la entrada de ella y hará cerrar la casa por 7 días. ¿Hará cerrar qué? La casa por 7 días. Y volverá el Cohen al día séptimo. ¿Al día qué? Y si viere que ha extendido la llaga en las paredes de la casa, el Cohen mandará a arrancar las piedras en que estuviese la llaga y arrojarla fuera de la ciudad en un lugar impuro. Y hará raspar la casa por dentro todo alrededor de la llaga, y el polvo que hubiere quitado raspando lo echará fuera de la ciudad en lugar impuro. Y tomará otras piedras y las pondrá en el lugar de aquella en lugar de aquellas piedras, y tomarán otras mezclas y renovarán la casa. Mas si volviere la llaga a brotar en la casa después de arrancar las piedras, tras haberla raspado la casa y después haberla revocado, entonces entrará el Cohen, y si viere que la llaga se ha extendido en la casa, lepra maligna, zará maligna, zará, zaráes, dice, ella en la casa, está impura. 14:45. Y derribarán la casa. ¿Qué van a derribar? La casa, sus piedras, sus maderas y todo el escombro de la casa, y lo sacarán fuera de la ciudad a un lugar impuro. Remés, alegoría. El mundo es una casa. Y Yahweh ha enviado sus malahim, que son sus kohanim, para inspeccionar si la casa está libre de contaminación.
Pero aunque fue raspada una vez por medio del diluvio y volvió a aparecer la maldad, se está extendiendo. Por lo tanto, no queda más que el remedio que derribar la casa. Este mundo será destruido después del milenio del Malhut Meshihit, como dice segunda de Kefa 3:10 al 13. Pero el día de Yahweh vendrá como ladrón. ¿Cuál es el día de Yahweh que vendrá como ladrón? El fin del reinado del Mashiach, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo. Es por eso que mucha gente no comprende esto. Y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en kadosh conducta, en piedad y esperando, apresurando la venida? ¿Apresurando qué? Apresurando la venida de Elohim, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según sus promesas nosotros esperamos cielo renovado y tierra renovada, en los cuales mora la justicia. Esto también se aplica al cuerpo que es la morada o la casa donde brotó el Zarat, que es nuestro cuerpo, casa o morada del Ruach HaKodesh. También se aplica el cuerpo que es una morada o casa donde brotó el pecado, el Zarat, por medio de la desobediencia y del engaño de Hasatán. Los Malachim, los Nevi'im, que fueron los que fueron enviados a inspeccionar esas moradas para ver que no tenían contaminación, y fue raspada cuando Mashiach hizo la redención en el madero. Pero cuando aparezca por segunda ocasión, destruirá aquellas moradas que han conservado esa contaminación. El que mire que está firme, el que diga que está firme, mire que no caiga. 14:48. Pero si al entrar el Cohen viese que no se ha extendido la llaga en la casa después de ser revocada, purificará el Cohen la casa, porque ya sanó la llaga. En sentido contrario, si después del primer raspado, primera venida, el Cohen Yahushua ve que no se ha extendido el Zarat, por perseverar en poner la obra de la Torah, la Torah, entonces procederá a la purificación final para declararlo pura la morada, el cuerpo. 15:1. Ya vamos al 15, capítulo 15. Y habló Yahweh a Moshe y a Aarón diciendo: habla a los hijos de Israel y decidle cualquier hombre que manare de él ahora vamos a hablar del flujo de su carne. Su flujo será como impuro. Aquí no se está hablando de cualquier eyaculación. En el sentido peshat, literal, la palabra hebrea que ha sido traducida como flujo es zab. S-Z-A-B es su fonética. O sau, que significa emisión. Flujo, corriente, emanación. H21001 en el Strong dice Zab, Zaim, Wa, Bet. Pictografía significa el arma Zaim, Wa, que clava la casa. El arma que traspasa, que clava la casa. Aquí no se refiere a la emisión de semen, sino de otro tipo de flujo. Como la palabra flujo se repite 2 veces, se deduce que la impureza ritual empieza a partir de la segunda emisión. O sea, te le puede pasar algo, pero la impureza es cuando viene la segunda. Este tipo de impureza es más severo que la impureza producida por la emisión de semen y requiere sacrificios para su purificación. Podemos verlo en el verso 14 y el 15. 15:3.
Esta es la impureza a causa de su flujo, ya sea que su carne emane flujo, ya sea que esté obstruida su carne a causa de su flujo. Esta es la impureza. Literalmente esto viene siendo como una gonorrea, como le llama la enfermedad esa de que fluye impureza. Remés. Este flujo representa el flujo de pecados sexuales en todos los sentidos. De esta maldad está conectada, con el órgano sexual del hombre. Esto nos dice que es de índole sexual. Usted sabe que la gonorrea no se pega de otra forma, en el sentido peshat, pero también está hablando del flujo que sale de maldad. Cuando una persona no consigue un pecado literal, es también en sentido remés, ese flujo sube y lo ve, ese saf lo ve ¿quién? El Todopoderoso. 15:4, todo lecho sobre el cual se acostare el que parece flujo de Zav quedará impuro. Cada objeto sobre el cual se entrare será impuro. 15:5, cualquier persona que tocare su lecho lavará su vestido. ¿Cómo? Cualquiera persona que toque esa persona, que tenga contacto con esa persona, se bañará en agua y quedará impura hasta la tarde. Una cama que ha sido tocada por un Zav, el que padece flujo, se ha convertido en una fuente primaria de impureza. En hebreo, Hatumá. ¿Cómo? Hatumá. Y por eso tiene la capacidad para transmitir impureza a las personas. La persona que ha tocado una cama tocada por un Zav transmite incluso impureza a sus propias ropas. Es por eso que tendrá que pasar su ropa, como todo su cuerpo, por un amitbet, Main Haim, agua de vida, para poder ser tajor, ritualmente puro, a la caída del sol. Si el Zav toca otro objeto, no se convierte en fuente primaria de impureza, sino el resultado de impureza, en hebreo, Belat Hatumá, y solo pueden transmitir impureza ritual al alimento hoy y bebidas. El hecho de que la persona que se ha sumergido en una mitbet no obtiene pureza ritual hasta la tarde es una evidencia de que lo que finalmente hace efectiva la purificación es la muerte del Mashiach, que ocurrió por la tarde. Él no esparce agua limpia, pero el tener presente que su muerte fue expiación en la tarde es lo que nos da la limpieza. 15:6, y el que se sentare sobre el objeto en que se haya sentado el que padece flujo lavará sus vestidos, se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. 15:7, y el que tocare cualquier parte del cuerpo de aquel que padece flujo, Zav, lavará sus vestidos y se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. 15:8, y si el que tiene flujo escupiere a una persona pura. ¿Por qué dice escupiere? Porque un impuro, si escupe, impurifica. Pero una persona tajor en todos los sentidos y kadosh, como lo es Mashiach, podía escupir en su mano y mezclarla con barro, que es mezclarla con el hombre, con la tierra de Israel, y ponerla en sus ojos para que vea la Torah. Y que vaya al estanque de Shiloh, el enviado que representa el que purifica, y podía ver la Torah. Bartimeo. Pero este purifica si escupe. Quiere decir que no tiene un ruach, que esta saliva representa lo que hay dentro, su savia. La savia del Mashiach fue su saliva, y estaba representando que el ruach del Mashiach, conectado con ver la tierra de Israel, mezclado con eso y ponerla en sus ojos, es que te hace ver la Torah. Pero
la de una persona que tiene emanación, un espíritu inmundo, sexual, que es la cúspide de los pecados de muerte, y escupe a otra persona, la persona queda también impurificada. Ahí hay un secreto grande. Comiencen a meditar. 15:8, y el que tiene flujo de escupiere a una persona pura, esta lavará su vestido y se bañará en agua, quedará impura hasta la tarde. Claro, el Mashiach lo puede liberar al que es escupido. Y cualquier montura, ahora vamos a hablar de montura, en que cabalgare el que padece flujo, quedará impuro. Cualquier objeto donde se siente, montura quiere decir de caballo, de burro, quiere decir la silla de transportarse. Vayan meditando. 15:10, y toda la persona que tocare cualquier cosa que hubiera estado bajo de él, quedará impuro hasta la tarde, y el que llevare aquella cosa lavará sus vestidos. No solamente que él, los vestidos, se bañará en agua, quedará impuro hasta la tarde. Todo aquel que quien tocare aquel que padece flujo, antes de haberse restregado las manos con agua, lavará sus vestidos y se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. La vasija de barro que hubiere tocado el que padece flujo será quebrada, y todo utensilio de madera que sea será refregado con agua. ¿Por qué el barro tiene que ser quebrado? Porque el barro representa, el hombre fue hecho de barro, y representa que tiene que morir a esa Yetzer Hara, tiene que quebrarse esa emanación maligna, y limpiado si es la madera, sanada su calcoma, como le habíamos dicho. 15:13, y cuando el que padece de flujo sanare de su flujo, ha de contar, después de sanar su flujo, 7 días para su purificación, y lavará sus vestidos y se bañará su cuerpo en agua de manantial. Main, ¿cómo es que manantial? ¿Cómo dice aquí? Bemain Haim, y quedará puro. Betajer. La palabra que ha sido traducida como corriente es Hai, que significa vivo, o Haim, crudo, fresco. Solo el agua viva de manantial es capaz de purificar el cuerpo que tiene impureza ritual. Quiere decir un agua que el hombre no hizo, un agua que el hombre no extrajo, un agua que vino sola. Eso quiere decir el agua del Mashiach, su purificación. Por lo tanto, para que una mitbet pueda purificar, tendrá que tener agua que haya sido introducida en la mitbet de manera natural, no por medio de la intervención del hombre. Con otras palabras, una piscina a la cual el agua haya sido llevada por la fuerza del hombre, por una bomba de agua o por tuberías de metal que pueden llegar a ser impuras, no es apta para la purificación. El agua tiene que llegar a esa mitbet de manera que... ¿Por qué usted cree que en Brooklyn hay mitbet? Pero es que se hacen hoyos, que a donde sale el agua, ¿cómo? Y el hoyo es de piedra. Sale el agua del subsuelo. 15:4. Y al 8º día tomará para sí 2 tórtolas o 2 palominos, y se presentará al 8º ¿qué? Día. Se presentará ante Yahweh a la entrada de la tienda de asignación, y los dará al Cohen. El Cohen la ofrecerá, uno para ofrenda del pecado y otro para el holocausto. ¿Ofrenda de qué? De Olá. Y el Cohen hará expiación ante él, ante Yahweh, a causa de su flujo. Ser perdonado con estos objetos. ¿Quién? Con estos 2 objetos. Una ofrenda de pecado, quiere decir expiado del pecado, y entregarse la Olá, que es la entrega total. Esto quiere decir que el pecado más sucio del mundo, de la humanidad, la emanación de podredumbre del hombre, puede ser sanada por el Mashiach. No hay nada más tan sucio que no pueda ser sanado por Mashiach. 15:16.
Y el hombre siempre que tuviese polución, ahora viene la palabra polución, bañará en agua todo su cuerpo y quedará impuro hasta la tarde. Oh, solamente impuro, no tiene que ofrecer el sacrificio. ¿Qué es polución? La emisión de semen. ¿La emisión de qué? De semen sola. Produce un estado de tamé en el hombre, pero en nivel inferior al saf. La Torah dice que el hombre que tiene emisión de semen tendrá que bañarse solamente todo su cuerpo en agua para poder ser purificado a la caída del sol. La palabra hebrea que ha sido traducida como bañará es trahatz, que significa bañar, limpiar, purificar con agua. Solamente bañarse. Eso está en 2 de Reyes 5:10, su confirmación, y 5:14. Ahora, si él usa cualquier agua para lavarse, no será purificado, puesto que el agua quedará impura al tocar al que es tamé. Vimos en Vayikra 11:36 que la única agua que no puede volverse impura es la que está en una misbet, compuesta por una fuente natural y un hoyo. Pero aquí hay un resultado que dice bañará. En el otro dice Main Haim, y por eso creo que hay una gran diferencia aquí. La única agua que sirve para lavar la impureza es el agua de una mikvet con esas características. Muchos ríos y lagos son aptos para la purificación. Yohanan 3:22 al 23. Y es por eso que para comenzar una fiesta tenemos que estar como Tahor en todos los sentidos. Y por eso tenemos que buscar Main Haim. Este pasuk dice que todo el cuerpo, literalmente toda su carne, tiene que ser bañado en agua. Vayikra 11:32 nos dice que los objetos que son introducidos en el agua de una mikvet son purificados. Es necesario que el que se purifique y se sumerja en el agua. Además tiene que estar con ropa liviana, sin objetos que obstruyan el contacto directo con el agua. Usted vio que en el otro saf, era que lavará su ropa. En este solamente se bañará para que su purificación sea válida. La costumbre rabínica tiene una halajá del que se purifica, del que se purifica debe de estar completamente desnudo. Esa es la halajá rabínica, no necesariamente. Recuérdense lo que dice Gálatas 3:10. Los que dependen de la halajá rabínica están bajo maldición. Maseja Torah, traducido en la Reina Valera como obras de la ley. Porque lo que está escrito, Levítico 27:26, maldito todo aquel que no sostiene o no confirma lo que está escrito en la Torah. Y todo el mundo diga amén. ¿Qué es lo que es maldito? El que no confirma lo que dice la Torah, no lo que diga la halajá rabínica. Si depende de la halajá rabínica, Maseja Torah, o traducido como obras de la ley, que por eso es que muchos caen en confusión, están bajo maldición porque está en mandamiento que no fue dado por Elohim. Hay una gravedad, hay una fuerza, una carga que nosotros ni nuestros padres podemos soportar, como dice en Hechos 15, que ni nosotros ni nuestros padres pudimos coger. Entonces, para rehabilitar a un gentil que regresa, una gente que viene de las naciones, ¿qué es lo que tiene que hacer? Abstenerse de 4 cosas, como un temeroso de Elohim, y después oír a Moshe cada Shabbat en cada sinagoga, o sea, hacer el ciclo de Parashot, para entonces ser ¿qué? Circuncidado, para que no quebrante más la Torah. Es lo que tiene que permanecer, no la halajá. La Torah es que tiene que permanecer, o la halajot. Aquí di una introducción, una explicación de lo que significa una cosa y la otra, porque muchas personas están confundidas en los escritos griegos, porque los escritos griegos ponen la halajot, Maseja Torah, los Maasim y los Takanot, lo traducen como Torah o ley, nomos, y todo donde quiera que se vea nomos ya es ley, y la gente cree que es la misma Torah, porque entonces por así tuviera una contradicción grande en el Brit Hadashah. 15:17, toda ropa y toda piel sobre la cual hubiese semen
será lavada con agua y quedará impura. O sea, la ropa sí, también tiene que ser lavada si se le pega ¿qué? El semen. Y quedará impura hasta la tarde. ¿Quedará impura qué? No hay que lavarla. Así será lavada, dice, será lavada y quedará impura hasta la tarde. Claro, la ropa. Porque la ropa tiene que ver con los mandamientos. Con lo que nos... ¿Por qué se hicieron ropa de higuera en el Edén? Para justificarse. Entonces, la ropa es nuestra justicia. Nos justifica. Entonces, si tenemos la ropa de la Torah, tenemos la mejor justicia que nos envuelve. Entonces, si es impurificada con algo que sale del hombre, que era para vida, pero resulta que muere, una semilla que muere, entonces impurifica, porque la muerte impurifica. Es por eso que dice que el semen solo impurifica. La mujer con quien se acostare el hombre que tuviere polución. Ahora viene el caso. La mujer con que se acostare, ella y él se bañarán en agua y quedarán impuros hasta la tarde. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que una persona que tenga relación no quiere decir que esté en pecado con una mujer, está en un estado tumá hasta la caída del sol. Y no hay halajot que te pueda impedir eso. Hay halajot que dicen que sí, que se puede hacer hasta el día de Shabbat. No, aquí está. Contacto con mujer. Hay una impurificación, aunque no es un pecado, porque la misma Torah dice que no puedes tú menguar a la mujer. Dice cuando tenía dos mujeres el hombre, que a la que no es amada no les reduzca su ¿qué? Sus deberes conyugales. Y eso quiere decir su contacto. Aunque sea una impureza, es un deber. Bien. Pero un deber ¿en qué momento? Porque si usted tiene cita con Mashiach, no toques mujer. Como hubo en Éxodo 19, no toquéis mujer. Lavarán su ropa, dice, 3 días, de aquí a 3 días, no toquéis mujer. O sea, no es que no hay mujeres, es que no sean tajor. Porque fue todo Am Israel que tomó el monte Sinaí. Cuando dice no toquéis mujer, no quiere decir que la mujer ya está exonerada, no. Es que no haya copulación, no haya coito, para que no genere un estado de tumá. La impureza ritual de menor grado, pero no hay explicación lógica del por qué hay impureza después del contacto. O sea, algo que es, pero que uno puede creer o puede pensar que los espermatozoides que no sirvieron para una procreación, que murieron, hubo contacto con la muerte. Muchos alegan que después de 3 días el semen ya no tiene la capacidad para procrear y ha muerto. Es por eso que de aquí a 3 días, dice en Shemot 19. Por lo tanto, nos produce impureza a partir del 4.º día. No producen impureza. O sea, nos producen o se le quita la impureza después del 4.º día. El estado tamé o impureza ritual es producida en el hombre por tener algún tipo de contacto con la muerte. El cuerpo humano es la fuente principal de impureza ritual. Por lo tanto, la relación sexual tiene que ver con la muerte, y puesto que millones de espermatozoides mueren sin producir vida humana, el mismo pensamiento está detrás de la menstruación de la mujer. ¿Por qué la mujer queda impura? Porque algo que iba a servir para dar vida explotó, murió para renovarse, y hay sangre por no haberse quedado embarazada. Ese óvulo era un niño en potencia, es expulsado sin que haya formado una vida nueva. Esto es, en cierto modo, un contacto con la muerte, y por esto produce impureza ritual en la mujer.
Y esto quiere decir que la emanación de flujo de una mujer que dura, ¿cuántos días? 7, que todos lo van a ver, es que el pecado entró porque por una mujer que tomó algo, un fruto de la tierra, que se volvió que podredumbre hasta el 7º milenio. Wow, tremendo. Las enfermedades que afectan el sistema reproductor del hombre y en la mujer producen impureza ritual porque atentan contra la procreación de la vida humana. ¿Cómo? Las enfermedades que afectan ¿qué? Lo sexual, lo reproductivo. Es por eso que una mujer estéril era vista como una maldita y era cuestionada. Es por eso que Israel es cuestionado, porque todavía no ha dado luz a sus hijos y hay una supuesta esterilidad porque todavía solamente llegó Judá. ¿Y dónde están los otros? Y no era esa, dice Isaías, la que estaba estéril, desneñada, que no daba luz. Las matriarcas, Sara, Rica y Rachel, eran estériles, pero dieron a luz a lo último, porque por sus frutos, por su nacimiento, por su fruto la conoceréis, a la amada. Entonces, puede ser que hayan parido hijos otros. Puede ser que se haya dado fruto, cizaña, adelante. A lo último, el fruto se verá. El Elohim de Israel es el que es el Elohim de vivo. El Elohim de los vivos. Bendito sea. Por eso es necesario eliminar todo contacto con la muerte en relación con el culto a Él. ¿Cómo? Con relación a ¿qué es un culto? La abodá, acercarse a Él. Entonces un día que toca culto, un día de reunión, un moed, una cita, un mikra kodesh, no puede haber contacto sexual. Porque hay halajot que dice que sí, que es el día más especial para hacer contacto sexual, porque la halajot, como dice Gálatas 3:10, el que depende de las maseja Torah, de las halajot, de la obra de la ley, está bajo ¿qué? Porque está incumpliendo lo que dice que debe de ser permanecido. Porque lo que está escrito es: mantengan lo que está escrito en este libro de la ley. Y todo el mundo diga amén. Deuteronomio 27:26, Devarim 27:26. El hecho de meter los cadáveres en una iglesia, como lo hace la doctrina del reemplazo, que supuestamente sería un lugar de culto al Altísimo, es una ofensa y una contradicción a las instrucciones que Él ha dado acerca de su Kedushá. Así que cuando pusieron a Elena G. de White 33 días en la iglesia adventista dentro de una iglesia, están profanando la Cajal, supuestamente que era la iglesia, la congregación. Cuando metieron a Guillermo Miller en la iglesia, cuando metieron a Carl Russell en la iglesia de los testigos de Jehová, cuando metieron a Joshua Smith en la iglesia de los mormones, y tienen también ahí de que muertos que van a hacer qué, y bautizan por los qué, por los muertos. Todo eso son sistemas religiosos que no conocen ni pío de lo que dice el Todopoderoso, que debe ser puro y tajor, limpio, kadosh, donde no puede tener contacto con la muerte. Es una ofensa y una contradicción a las instrucciones que Él ha dado acerca de la Kedushá.
15:19. Cuando la mujer tuviere flujo, ay, la mujer también tiene flujo, siendo que la sangre del flujo de su carne es por espacio de 7 días, quedará separada en su impureza, y todo aquel que tocare quedará impuro hasta la tarde. ¿Con qué flujo que comienza? Con la nidad. Mira cómo dice aquí, Tiyet benidata. Benidata, míralo ahí. Tiyet benidatat. Behol hamonogea ba yitma at haaret. El tiempo de nidad es de 7 días. El primer día es contado cuando ella empieza a manchar con sangre, independientemente de la hora del día cuando esto ocurra. Ese día se cuenta como el primer día. Si es antes de la puesta de sol, no importa que sea un segundo antes de la puesta de sol. No voy a decir un segundo porque no se sabe. 1 hora antes de la puesta de sol, ese día se cuenta como un día. No es para que digan ahora que los 3 días y 3 noches son momentico, porque han encogido esto, para poder decir del viernes al domingo. Incluso si solo quedarán unos minutos antes de la caída del sol y la aparición de las primeras estrellas, recordemos que el día empieza después de la caída del sol, cuando aparecen a ver 2 o 3 estrellas, o sea, 2 o 3 testigos. Por eso que en Bereshit dice que el sol, la luna y las estrellas fue puesta ¿para qué? Para medir tiempo, temporada, estaciones, días, años. No solamente la luna, el sol y las estrellas también. El flujo de sangre es contado como un día entero. Luego ella va contando los días hasta llegar al final del séptimo día, poco antes de la caída del sol. Entonces ella se sumerge en una misbet para purificarse, y a la caída del sol queda ritualmente purificada. Y eso es cuando nos esparcen agua limpia para purificarnos de nuestra inmundicia. Aquí en el planeta entero. Israel es la mujer también. Y podrá unirse con quién? Con su marido. O sea, tenía que estar separada mientras estaba con la nidad. De nuevo durante la noche del 8º día. Esto es lo que enseña la Torá. La persona que toca una mujer nidad quedará ritualmente impura y no podrá entrar al templo ni comer de las cosas sagradas o de los sacrificios durante ese día. Esto nos muestra que el esposo no debe tocar a una mujer cuando ella está en el estado de nidad. Si él va a presentarse en oración delante de Yahweh con manos kodesh, no debe haber tocado a su esposa cuando está en estado de nidad, como dice Tehillim 24:3-4. ¿Quién subirá al monte de Yahweh? Bendito sea. ¿Quién podrá estar en su lugar kodesh? El de manos limpias y corazón tahor, corazón puro, el que no alza su alma, su vida a la falsedad, ni ha jurado engaño. No se puede venir ante la presencia de Yahweh con manos contaminadas. La palabra hebrea que ha sido traducida como limpias es la palabra nakit, que significa puro, inocente, sin culpa, libre. En primer lugar, se trata de tener las manos limpias de hecho que hayan producido impureza moral, violencia, robo, fornicación, etc. Pero también significa que las manos no deben ser deben ser ritualmente puras para poder ser presentadas ante Yahweh, e incluso debería haber sido lavadas en agua para que estén limpias higiénicamente. Nosotros no hacemos Anlet y la Yadayim cuando entramos aquí. ¿Por qué tenían que lavarse también los Kohen? Es un simbolismo. Los Kohanim, el lavacro, donde lavaban las manos. En 1 Timoteo 2:8, por consiguiente, quiero que todo lugar los hombres oren levantando manos kadosh, sin ira ni discusiones. En Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de emuná,
teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Una buena regla que los hombres nunca toquen las mujeres excepto sus esposas, sus hijas y sus madres. Eso lo hacen, eso es algo que viene de la halajá, pero es como dice una misbah de la Torah que dice que si, cuando lleguemos a la ley de los votos, que si la mujer tiene voto y su marido calla, el voto es concedido. Esto quiere decir que si Israel emite una medida, un voto, y la Torah no contradice ese voto, entonces, que es la voz del marido, entonces el voto sigue. Quiere decir que usted no va a andar por la calle viendo que está estamos en la diáspora, señores. Lo de Israel no toca a cualquier mujer por ahí. Por eso es que usted ve que no le ponen la mano a nadie. O sea, en el mundo ortodoxo estamos hablando de eso. Pero por ejemplo, hay personas tampoco que abrazan cualquier mujer que está por la calle. Lamentablemente, para uno no caer como antipático, muchas veces no has acercado personas y no han tocado, y lo que tenemos que pedir es rajen. Pero si de antemano lo vemos desde lejos que están impuros, y usted puede, tiene la forma de cómo evitarlo, evítelo. Evítelo. Estamos en la diáspora, pero tenemos que hacer todo lo posible por estar tajor. Es sabio evitar el tacto entre hombres y mujeres, como dice en 1 Corintios 7:1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar ¿qué? Eso quiere decir que no va a tener relación ni nada. No. Está diciendo mantenerse ¿qué? Puro. Es una expresión idiomática y las personas creen que es el celibato de los que tienen los sacerdotes católicos. No, no es el celibato. Es mantenerse tajor, lo que está diciendo en forma de expresión idiomática. Remés. Los 7 días son los 7 milenios que tiene la tierra impura. 7:15. También aquellos que en que ella acostarse durante su impureza quedará impuro, y todo aquello en que se sentare quedará impuro. La tierra está impurificada. El pueblo se impurificó, tuvo nidá. Ese era el Gan Edén también. Jerusalén era el Gan Edén. O sea, el huerto del Edén. El huerto es el Edén es una cosa y el huerto es otra. El huerto está dentro del Edén, que es Israel completo. Y lo he explicado en otra parashot. 15:21. Y todo aquel que tocare su lecho lavará su vestido y se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Todo aquel que tocare cualquier objeto en que ella se haya sentado lavará sus vestidos y se bañará en agua y quedará impuro hasta la tarde. Dice Bamay, ve, no dice Bamay Haim. Aquí yo veo una gran diferencia. Otro dice manantial, que es Mai Haim, pero aquí dice Bamay, agua. Entonces yo veo una gran diferencia aquí. El que tocare cualquier objeto en ella que se haya sentado estará en estado de tumá hasta la tarde. Y aquel que tocare su cama, su mueble donde ella se haya sentado y tocándolo quedará impuro hasta la tarde. Tocándolo, Si tocare varón con ella, su impureza pasará a él y quedará impuro por 7 días. ¿Qué significa si tocare? Es que si usted no sabe que va a llegar y ¡ay! Surprise, sale teñido, no fue que lo quiso voluntariamente, ese quedará impuro 7 días también. Todo su lecho en que se acostada quedará impuro. No quiere decir que lo haga adrede, porque ahí va a aparecer que lo haga adrede. La Torah prohíbe que haya relaciones maritales durante el tiempo de nidá, como dice Vayikra 18:19. No te acercará a una mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual, nidá. Levítico 20:18 dice,
si alguno se acuesta con una mujer menstruosa y descubre su desnudez, ha descubierto ¿qué? Su impureza, su flujo. Y ella ha puesto al descubierto el flujo de su sangre. La sangre quiere decir la muerte, su vida. La inmundicia, la sangre podrida. Por lo tanto, ambos serán cortados de entre el pueblo. Y en Ezequiel 18, 5 al 6 dice, pero el hombre que es justo y practica derecho y la justicia y no come en los santuarios de los montes, ni levanta sus ojos a los ídolos de las casas de Israel, ni amancilla a la mujer de su prójimo, ni se acerca a una mujer durante su menstruación. Ezequiel 22, 10 dice, en ti se ha descubierto la desnudez del padre, en ti han humillado a la que estaba impura por su menstruación. ¿Quién era que estaba impura por su menstruación? Israel. ¿Qué significa trapo de inmundicia? Eso eran las toallas sanitarias del tiempo. Unos trapos que se ponían para parar el flujo. Ese es el trapo de inmundicia. Y se lavaban para volverse a poner en el momento que llegara la nidad. Por eso es que dice, nosotros somos como trapo de inmundicia delante de ti. Están diciendo, somos esa menstruación, esa nidad. El pueblo de Israel tuvo nidad. En este caso no se trata de que el hombre se acueste con su esposa durante la semana de nidad, sino que justo al comenzar esa semana en relación, por equivocación, justo cuando su flujo empezó. Por favor, en este caso el varón queda impuro durante la semana, al igual que la mujer. En otro caso, ambos son castigados con la pena de caret, cortado de la cajal. Si fue adrede, si el hombre sabía, pero no, que yo estoy por eso ya, que cuidadito, que yo estoy por eso, no, que yo quiero, y ¡tatán! Surprise, no es surprise, es caret, porque ya te lo avisó. 15:25, cuando una mujer pareciera flujo de su sangre por muchos días. Cuando dice muchos días es 3 días después del 7º día, por lo menos de 3 a 5 días. Dice por muchos días. Yo quiero que tomen esa palabra, por muchos días. No está hablando de que si un día o 2 días, no. Está hablando de muchos días. Puede ser que sea después del 3º o del 5º. Fuera el del tiempo de la menstruación, o cuando tuviere flujo más allá del tiempo del flujo de la menstruación, todos los días de su flujo, de su impureza, serán como los días de flujo del flujo mensual. Impuro, ella quedará impura. La Torah trata de la sabá. ¿Cómo se llama eso? Ese estado ahora, sabá, que es un caso diferente a la menstruación normal. Se trata de tener flujo de sangre fuera de 7 días de nidad. En el caso de que la mujer sangre 1 o 2 días más, es decir, en total 8 o 9 días, ella no quedará en estado de sabá, porque está escrito por muchos días fuera del periodo de separación. Necesita ver por lo menos 3 días de flujo fuera del periodo de menstruación para que sean considerados como muchos días. Cuando este flujo de sangre anormal se limita a 1 o 2 días, ella puede bañarse el día siguiente al flujo y esperar hasta la tarde. Si no hay flujo por la tarde, ella se vuelve pura, podrá unirse otra vez a su marido. Podría ser que el flujo de la menstruación se alargue 3 días fuera de 7 días, o podría ser que haya flujo durante 3 días o más en el periodo de los primeros 11 días después de los 7 días de nidad. En estos casos, ella entrará en sabá, en estado de sabá, y necesitará tener un periodo de 7 días limpio para poder llegar a ser ritualmente pura. Al final de los 7 días limpio, ella se sumerge en la mikveh y a la caída del sol quedará pura. Quiere decir que también Israel está en estado de sabá.
la tierra completa. Toda la tierra que no practica Torah no tiene un registro de que tuvo pura. Entonces tiene que durar ¿qué tienen que hacer los Goim? Esos 7 días más. ¿Qué tienen que durar los Goim? Los Goim tienen que durar un milenio más para ver si salieron a rectificar, a ver si fueron limpios. Después que vino el Mashiach a reinar a las naciones con vara de hierro, ahora tiene que rectificar si los Goim se limpiaron. ¿Con qué? Con un milenio completo. Para sanar, dice. Las hojas del árbol de la vida es para sanar la sanidad de qué? De las naciones. Los Goim. Pero este estado de Sabá es para aquel que se vuelve Goim. Es lo que cae en condición de Goim. Dice en el octavo, necesita presentar sacrificio en el templo por su expiación, al igual que el varón cuando es purificado de su estado de Sab, como ya hemos visto en Levítico 15, del 2 al 15. Cualquier lecho en que te costare todo el tiempo de su flujo será como lecho de menstruación. ¿Quién era la que tuvo flujo de sangre? Que tuvo 12 años. 12 años como qué? Como una impía, como una goín. Impura. ¿Quién fue? Una mujer que tenía 12 años, pero era una anciana. Pero había una que estaba muerta, ya no era impura porque estaba con Sab. Había una que estaba impura porque, no era una impura por Sabá, había una niña impura de 12 años de edad, impura porque estaba muerta, que es peor impureza. Usted va a ver que los muertos causan peor impureza. La muerte, el cadáver, un cadáver humano es el cadáver más impuro que hay. Es por eso que necesitan ser rociados con el ascua de la vaca roja, a los que quedaron impuros por muerto. Y es por eso que Mashiach, que es la vaca roja, que se enrojeció por los pecados que absorbió de todos nosotros, levanta a una niña que tiene que renacer. Los huesos secos que tienen que resucitar a la Torah, la hija de Jairo. Pero en el camino a esa resurrección iba una afectada de impureza 12 años. Ahí está la casa de Judá y la casa de Efraín en ese relato. Como el Todopoderoso nos habla a través de las cosas que hizo Mashiach, dice que si se escribiera todo lo que él hizo y lo que de él depende, nosotros interpretar que venga del Ruach, los niveles, no habría rollo donde escribirlo. 15:29, el octavo día tomará para sí 2 tórtolas, 2 palominos, y traerá al Cohen a la entrada de la tienda de la asignación. Tuvo que presentar sacrificios. Esto nos indica que esa impureza vino sobrenaturalmente por pecado, muy probablemente de ámbito sexual, en el sentido peshat, de la mujer. Recuérdense que el último pecado que tiene Israel, ¿qué es? ¿El consejo de quién? De Bilán, el que dice la Reina Valera que Balaam. ¿Qué hace? A comer comida no kosher, ¿y qué más? Y fornicación. Porque el pecado, ¿cómo fue parada la mortandad? Porque uno que se llama Pinhas, en la Reina Valera dicen Fines, con una lanza, que la lanza es la representación de la Torah, traspasa los huesos y los tuétanos y discierne el alma. Y pasa por ¿dónde? Por la parte céntrica de los fornicarios. Y es por eso que él le dice a Judá: esta malvada y perversa generación adúltera demanda señal. Remes.
La condición de la casa de Yahudá es tener flujo de sangre como se ven reflejado en el secreto de un evento que sucedió durante el ministerio de nuestro Mashiach en Mateo 9:20. Una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años se acercó detrás y le tocó ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? La halajá del Mashiach. Eso es los itziot del Sadik. La halajá del Mashiach. Usted sabe que los Gedilim, que es el hilo azul que se enrolla, el Tejelet, quiere decir que el Mashiach está entre nosotros enredados. Él es el Tejelet. Él es el que está enredado entre nosotros, hilos que pueden ser de cualquier color. Sin embargo, el que está bien definido, que es Tejelet, que es el azul cuando se da la caída del sol, ese azul es el Tejelet. Pues ella dijo a sí misma, si solo pudiera tocar los itziot, seré sanada. Yahushua, volviéndose, la vio y dijo, ten ánimo, hija, tu emuná te ha sanado. Tu creencia en la escritura es lo que significa emuná. Tu fidelidad a la escritura te ha ¿qué? Sanado. ¿Qué es lo que te decía? ¿A dónde se decía que él venía con sanidad? En el borde de sus alas. En Malaquías. Pero el borde de sus alas es el borde del talit, su sitziot. Y quedó sana al instante. Cuando Yahushua llegó a la casa oficial, vino a la gente que tocaba flauta y la multitud le alborotó y dijo, todos fuera, la niña no está muerta. ¿Qué es lo que iba a hacer? A resucitar a una niña. Solo está durmiendo, dice. El que va a resucitar a la Torah no está muerto, está durmiendo. Por eso dice, levántate, tú que duermes. Levántate, ¿qué? Tú que duermes. Él no está muerto, él está durmiendo, dice de Lázaro. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó. ¿Cómo quiénes se burlaron? Se burlan aquellos que no creen que él puede resucitar a los muertos. Dice Shaul ante Agripa, ¿acaso no puede Elohim resucitar a los muertos? Porque ¿qué se le quitó de los ojos? La ceguera como escama, porque eran los peces que tenía que ver, que van a resucitar. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la niña de la mano y ella se levantó. En Marcos 5:41 tomó la mano y le dijo, Talita Cumí. Y usted sabe que la palabra Talita no es niña, se tradujo como niña. Yaldá es niña. Talita viene de la palabra hebrea talit. Talit. Y la A representa un feminismo de ese talit. Quiere decir tienda femenina, tienda pequeña. Kumi, levántate hacia mí. ¿Qué significa niña levántate? Dice. Pero Talita Kumi no significa exactamente niña levántate, significa tienda pequeña, levántate hacia mí. Niña se diría Yalda Kumi o Yadela Kumi. Aquí hay una clave detrás de esta expresión. La niña representa la tienda pequeña que fue desparcida por las naciones y que debe ser resucitada de los huesos secos. 15:30, el Cohen ofrecerá el uno para ofrenda para el pecado, el otro para el holocausto. Y ahí vamos avanzando. Bueno, aquí vemos que 15:33, y de aquella que está indispuesta por la menstruación, y de que aquel que tenga flujo, sea varón o hembra, y de aquel que se acueste con mujer impura, ¿cómo? Aquí queda la parashá. Y cada vez vamos a enfocar mi rostro ya. Préndame la luz, por favor. Y cada vez que decimos una palabra de la Torah, decimos Hasad, Hasad, Beni Hased,
esfuérzate, esfuérzate y sé fortalecido. No se aparte este libro de la Torá ni de día ni de noche de tu boca, para que todo lo que hagas prospere en ello. Que puedas meditar en esta parashá y que puedas ver qué es lo que causa inmundicia al hombre. Todas las impurificaciones en el sentido, en los 4 niveles de interpretación. Bendito sea el nombre de Yahushua HaMashiach. Bendito sea el nombre de Yahweh. Hasad, Hasad, Beni Hased. Shabbat Shalom Lekulam. Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach. Aleluya. 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 Bendito sea el Todopoderoso Yahweh.